Shabbat Shalom, amados. Bueno, gracias a los que están conectados, están hoy presentes por las redes. Gracias a los que están aquí en la Quejilá. Y un saludo a nuestras congregaciones hijas en Altos Mirandinos, Turgua, Maracaibo. Que el Eterno les bendiga y les guarde y nos permita poder ser productivos en todos los años de la vida que nos da el Eterno. Amén. Amén. Pueden sentarse. Por favor, vamos a buscar la mayor concentración. Hoy de pronto estamos un poco más dispersos que otros días, pero es importante que la parashá que me corresponde compartir hoy tiene que ver un poco con eso, con el tiempo que nuestra vida sea productiva en todo momento. Amén. En cada minuto de nuestras vidas, en cada respirar, en cada palabra, ¿sí? Me corresponde compartir la parashá Hayei Sara, ¿sí? Que está en Bereshit 23, del 1 en adelante. Una parashá realmente retadora por muchas cosas, por la información que está allí, por los personajes, por las diferentes opiniones que hay entre los escritos de esta no que se contradigan, sino que sencillamente son opiniones o puntos de vista. En algunos puntos coinciden muchos de los sabios, en algunos no coinciden, y es porque realmente es digna de dedicarle bastante tiempo. ¿Okay? Entonces hoy, si ya es un poco el reto el compartirla, con mayor razón en poco tiempo, lo que requerimos en este momento es mayor concentración, ¿sí? Y cualquier ruido, a mí en mi caso particular, me distrae mucho. Fíjense que allí Sara comienza con un versículo que en muchas traducciones dice sencillamente que Sara vivió 127 años. Y si uno parte de allí y continúa, quizás le pasa un poco por encima a este versículo que es digno de revisarlo bien. En otras versiones dice, o en el hebreo dice, Sara vivió 100 años, es extraño en el español, pues dice singular, 20 años y 7 años. Lo divide en 3 fases, por decirlo de una manera. Yo intenté hacer una analogía, porque la misma palabra con que empieza la parashá es aquella que cuando Noah dice, y Noah vivió 350 años, y después vino el diluvio y vivió 600 años, y después total 950. Palabras más, palabras menos. Yo dije, bueno, en ese caso de Noah hubo un evento importante, significativo, ¿no? Que de una u otra manera dividió su vida, ¿sí? Por decirlo de una manera. O sea, él estuvo haciendo la voluntad del Eterno, ¿sí o no? Noah estuvo siendo obediente a las instrucciones que le dio el Eterno. Aún no había caído ni una lluvia, pero a él le mandaron a hacer el arca y la construyó, se dedicó a construirla, ¿verdad? Entonces, por ahí hay algo que tiene que ver con esta parashá, porque Noah se dedicó a la voluntad de Dios. A grandes rasgos, eso fue lo que hizo. ¿Habrá tenido descanso? Uno se pregunta. Seguramente, ¿sí? ¿Habrá tenido momentos de ocio?
No lo sé, no lo dice y no lo creo particularmente. Entonces yo dije, bueno, hay un evento que marca la vida de Noah y después por eso hay una división. Y después más adelante, en esa misma paracha, no sé si recuerdan, la vimos reciente, ¿verdad? Donde dice, por ejemplo, tal persona engendró a tal, tenía 100 tantos años, engendró fulano y vivió tantos años, total de los años. Entonces, aquí pareciera que hay algo parecido. Entonces dice, Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años. Pero la verdad que en esos momentos pareciera, no hay nada que relate algo significativo que haya dividido esos años de Sara. Entonces, revisando bastante material, habla a grandes rasgos y es el mensaje que quiero como que hoy nos quede más presente, nos quede más sellado en nuestro corazón, es que Sara fue la misma siempre. ¿Sí? Sara fue la misma siempre. Hay algo por ahí que dice, por ejemplo, pasó cada uno de sus 127 años con la misma rectitud. Oye, eso es tremendo porque pasar toda tu vida siendo, vamos a decir la misma en positivo, ¿no? Porque en el caso, Sara era recta, era de verdad que su actitud siempre fue destacada. Entonces, pasó sus 127 años siendo la misma. Ahora, una pregunta. Nosotros la vida que tenemos, ¿hemos sido siempre los mismos? Yo creo que hasta en horas cambiamos. O sea, ahorita estamos contentos y después nos molestamos, un ejemplo. Y un día no nos aguantamos ni nosotros mismos. Y al otro día tenemos templanza, no sé, el vecino nos dijo cualquier cosa y uno relajado y anda así como en una nube, y al otro día el vecino vuelve otra vez y uno quiere, uno reacciona. Ejemplos de la vida cotidiana. No creo que me pase a mí solamente, ¿no? Creo que nos pasa a todos. O sea que hay un cambio, estamos como en una onda, ¿no? Unas subidas y bajadas. Y muchas veces nos justificamos, porque, bueno, es parte del no quedar mal como seres humanos. Bueno, es que hoy tenía calor. Discúlpeme porque hoy tenía calor, entonces, por eso fue que me respondiste mal. No deberíamos tener excusas. Pero es parte de ese crecimiento. Entonces no somos iguales. Creo yo que nos pasa que hemos estado, somos muy variantes y siempre buscamos el cómo tapar eso y cómo que mantenernos variando. ¿Me explico? Porque es que el llamado es a ser siempre iguales. Y suena raro porque hay tendencia por ahí, bueno, pero es que la libertad hoy. Pero voy a intentar con ejemplos explicar lo que es la vida. Y es como un reto profundo, pero es que yo sé que con el favor del Eterno me voy a dar a explicar y va a quedar en nuestros corazones. Amén. La vida y la muerte. Sí, oye, imagínate, este hermano va a hablar hoy, nos va a explicar la vida y la muerte. Pero fíjense que la paracha comienza hablando de los años de Sara, pero después dice que Sara murió. Entonces está hablando de la vida y la muerte. ¿Y qué puede ser la vida y qué puede ser la muerte? Para nosotros no tenemos ni respuestas, o tenemos diversas respuestas. Cada quien tiene como una forma de verlo, ¿sí? ¿Qué es la vida? Bueno, entonces alguien por ahí dice, bueno, la vida es estar alegres y abrazar los árboles. No lo sé. La vida es vivir, es respirar, Y hay otros por ahí que de pronto dicen, bueno, vivir es hacer lo que me hace feliz. Y podemos pasar horas de horas y días en el concepto que cada uno tenga, ¿ok? Y la muerte de igual manera. ¿Qué es la muerte?
bueno, la muerte es una pérdida, es algo doloroso, ¿sí? Es un vacío y cada quien tendrá su concepto. Pero ¿será importante, pregunto, el concepto que nosotros podamos tener de la vida y la muerte? ¿O será importante el concepto de la vida y la muerte para Hachén? Porque estoy seguro que el concepto que nosotros tengamos está lejos de lo que él decidió o definió como muerte. Entonces, pudiésemos, conociendo a Hachén, ¿no?, por sus palabras, la única manera, y por las acciones de nuestro Mashiach Yeshua, podemos entonces, o intentemos ver qué pudiese ser la vida y qué pudiese ser la muerte. Amén. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor decía, y si hay algún joven que hace tal cosa, comete un pecado en el pueblo, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Que lo mataran a pedrada, a piedra. ¿Sí? Fuerte, ¿no? Pero ¿cuál sería el fin? ¿Cuál sería la enseñanza allí? La pregunta es, ¿será que la muerte es algo complicado para Hachén? ¿Por qué no es complicado? ¿Será que nos puede volver a la vida? Entonces, la muerte para Hachén puede ser un fin, un objetivo. ¿Me explico? El lograr algo. En ese ejemplo que les daba, era para arrancar la maldad del pueblo. Sí, eso es como una escuelita, como un salón. Entonces, silencio todos, ¿verdad? Y el que se ría, lo sacan del salón, ¿sí? El primero que se ría, deja un precedente. Lo sacas del salón y dejas un precedente. ¿Para qué? Para que no haya un segundo, no haya un tercero, no haya un cuarto, más nadie. ¿Me siguen? Entonces, en el pueblo, cuando alguien cometió un pecado, sobre todo en los jóvenes, mátalo. ¿Por qué? Porque ofendió a sus padres y no hace caso y no sé qué más, apedréalo. La pregunta es, ¿ustedes creen que los demás jóvenes seguirían ofendiendo a sus padres? No. Ese era el fin. ¿Sí me siguen? Oye, pero qué fuerte es esa enseñanza, porque era necesario matarlo, pero es que la pregunta es, ¿y es que acaso el Eterno no podía resucitar a esa persona? ¿Sí me siguen? Lo que pasa es que cuando lo evaluamos desde nuestro punto de vista humano, entonces, pero pobrecito el muchacho, pobrecito, y que ya de su vida ya no vivirá, ¿no? Ya no hará los planes que él tenía. Planes que él tenía. Una pregunta, ¿será que el Eterno nos creó para que vivamos nuestros propios planes o para que vivamos los planes de él? ¿Y por qué en la práctica nos cuesta tanto eso? Porque en la práctica, cuando vemos una situación que no nos gusta, por ejemplo, teníamos un plan y se nos cayó. A veces, en vez de pensar que es la voluntad del Eterno, oramos para intentar torcer el brazo del Eterno. ¿Me siguen? Es decir, bueno, ¿será que el Señor me salvó de algo? Me paro temprano y tengo que ir a tal sitio, tomo el autobús y resulta que cuando voy a tomar el autobús, o aquí nosotros que usamos el metro, ¿verdad?, se dañó el metro. Te tenías que montar en Propatria y ibas a Palo Verde. ¿Cuándo vas a llegar? 4 horas después. Y no tienes para mototaxi, no tienes para nada, no tienes para taxi, está todo trancado. ¿Cuántas veces decimos Baruch Hachén? ¿Y cuántas veces decimos cómo es posible? Y empezamos a insultar desde el que vende el ticket o el que recarga, no sé cómo es
oración, hasta, bueno, ¿sí? Empezamos a hacer la shonjara, duro. Entonces, nos damos cuenta, ¿estamos viviendo nuestras vidas o estamos siempre apercibidos a cuál es la voluntad del Eterno? Entonces, aquí pareciera que Sara, o estoy seguro que Sara de lo que habla, es que ella siempre fue la misma. Siempre estuvo conectada con el Eterno. Y ella disfrutaba o vivió haciendo la voluntad del Eterno. Okay. Que se rió cuando le dijeron que iba a dar a luz. Pero es que ella sabía que iba a pasar. ¿Sí? Ella sabía que iba a pasar. Abraham sabía que iba a pasar. Ese es el punto, que si el propio Hashem nos dice algo, tiene una promesa para con nosotros, y nosotros entendemos que vivimos por él, amén, entonces estamos en el bus indicado, ¿no? Estamos bien encaminados, como quien dice. Pero si nosotros creemos que esta vida nos las dio para usarla a nuestro criterio, ya estamos mal. Ya estamos desenfocados, ¿sí? Porque cualquier cosa que no esté consono a lo que queremos nos molesta. Se dañó el carro, ¿cómo es posible? ¿Y de qué te salvó? Te dejaron sin empleo. ¿Y qué habrá pasado? No digo que hagamos que a veces hagamos cosas que realmente influyan en algunos casos, pero es que mi pregunta es, ¿ustedes o creemos que cuando pasa algo, el Eterno, o hay cosas que pasan, mejor dicho, que el Eterno dice, ¿y ahora qué hago? No tenemos un Dios de ese tipo, ¿verdad? Que diga, bueno, y voy a hacerlo como siempre toma a alguien como ejemplo con mucho respeto, pero que diga, ¿y Reni por qué hizo eso? ¿Y Aarón por qué hizo eso? ¿Ustedes se imaginan que tengamos un Dios que esté observándolo nada más y no tenga el control de todo? Tiene control de todo. Amén. De todo, amados, nos creó en el vientre de nuestra madre. Amén. Nos creó y nos eligió antes de la fundación del mundo. Amén. Conoce cada uno de nuestros pasos. Conoce todos nuestros pensamientos. Amén. Para los que no lo saben, pues de frente, ¿quién aquí no lo sabe? ¿Por qué no lo sabe? Porque a lo mejor no lo ha leído. No se lo han dicho. Y estamos a tiempo para aprender eso. Amén. Él conoce todos nuestros pensamientos. Amén. No hay nada oculto que no haya ser manifestado en su presencia. Amén. Jóvenes que a veces piensan que pueden ocultarle cosas a sus padres. Sí, pero Hashem no. Y hermanos adultos que a veces también creemos que le podemos ocultar cosas a alguien, pero a Hashem no. ¿Sí? Entonces, la vida, ¿verdad? ¿Qué es la vida para Hashem? El hacer su voluntad, que estamos creados para hacer su voluntad. Amén. Y cuando ya él decidió, cuando él decidió, ya no es que un día dijo, yo, no, 10 años más para Renato. No, los días que nos fueron dados están escritos ya. Amén. Nos fueron asignados. Entonces, ahí van los otros ejemplos. ¿Será entonces que esto pareciera de buena forma a un empleo, a un trabajo? Nosotros somos siervos del Eterno. Amén. ¿Sí o no? Amén. Somos sus obreros. Amén. Así nos ha llamado en muchas partes de la Torá, ¿cierto? Entonces nosotros le servimos a Él. Amén. Y Él paga según Él quiera. ¿Sí o no? Amén. Como Él lo desee.
Entonces, el tiempo, la vida y el tiempo que nos ha dado, ¿son de nosotros o son de Él? Importante, ¿no? Porque ahora se pone a poner la cosa un poquito más difícil. Imaginemos que entonces es un empleo, esta vida es un empleo, ¿sí? Entonces, bueno, te paras y vamos a hacer un ejercicio. Te despiertas y tienes que ir a trabajar, ¿sí o no? A grandes rasgos, tu vida es un empleo del Eterno. Entonces, para el Eterno. Entonces, te despiertas y vas a trabajar. Más nada. Es decir, desde temprano estás sirviéndole, ¿sí o no? ¿Qué hacemos nosotros en la tesorería del empleo, por ejemplo? A las 6 de la mañana. ¿Qué es la tesorería donde te pagan? Vamos a graficarlo así. Ni siquiera hemos empezado a trabajar y ya estamos en la taquilla. ¿Para qué? Para recibir el pago. Es decir, le estamos hablando a Hachén de dinero. Y cuéntame, ¿y me baja mi cheque hoy? Pero por favor, hagan la analogía. ¿Cuántas veces en nuestra actitud hacemos eso? En vez de hacer las oraciones que nos corresponden temprano, lo primero que dice, Señor, y la provisión, ¿no? Y el agradecimiento porque nos despertamos. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Me siguen? Si estamos trabajando, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hacemos viendo TikTok? ¿Qué hacemos viendo redes sociales? ¿Qué hacemos? Y discúlpenme de corazón, porque toca sensibilidades. Y estoy hablando en plural. O sea, que me estoy incluyendo. No estoy acusando aquí a nadie. ¿Qué estamos haciendo entonces, digo? Porque el oído, el Yexerará es un temita, ¿no? El Yexerará hace que escuche uno diferente. ¿Y qué se le ocurre? ¿Qué se ha creído? Segurito que él es el primero que hace. Sí, soy el primero que lo hago. Pero ¿qué hacemos entonces en horas de trabajo viendo novelas? ¿Qué hacemos en horas de trabajo comiendo el pan del ocio? ¿Quién se acuerda de esa frase? ¿Dónde está esa frase? Damas. Las damas. ¿Dónde las damas? Porque las damas anhelan ser como la mujer virtuosa. Está allí. ¿Qué hacen comiendo el pan del ocio? ¿Qué hacemos comiendo el pan del ocio? Varones también, ¿no? No nos escapamos, hermanos, ¿no? ¿Qué hacemos comiendo el pan del ocio? Y es que estos tiempos, amados, el sistema está diseñado para que le faltemos al empleo a Hachén. ¿No se han dado cuenta? La vida de Sara fue siempre la misma. Quiere decir que estuvo conectada, entendida de lo que tenía que hacer, que era servirle a Hachén. Hachén dijo, hay que multiplicarse, hay que tener hijos. Entonces allí voy a decir una frase que quiero que quede y se la diga el que tiene al lado. Fin superior. Repita, fin superior. Fin superior, objetivo superior, fin superior. ¿Sí? El fin superior. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para el fin superior? ¿Vivimos para satisfacernos o vivimos para el fin superior? Estas parachá, lo que ha pasado en este relato con Abraham, con la presencia de Hachén que le dijo que iban a tener hijos, y entonces la decisión que tomó Sara, porque la tomó Sara, de decirle que fuera con la esclava. Abraham lo tomamos a veces a chiste y a veces como a juicio.
¿Y por qué Sara hizo eso? Porque Sara tomó esa decisión. Y con esta frase, el fin superior, podemos entender muchas cosas. De ahora en adelante, no solo a la paracha, sino de ahora en adelante, podemos entender muchas cosas de lo que leamos sobre nuestros patriarcas. El fin superior. Ellos eran entendidos en el fin superior. Abraham tiene que tener hijos. ¿Cómo? El fin superior. Bueno, Sara pensó que la vía era por medio de Agar. Pero lo hizo ¿por qué? Por el fin superior. ¿Me siguen? O sea, no había egoísmo, porque yo entiendo que es difícil decir hoy por hoy, y no estoy hablando de lo que eso que hizo Sara y que hizo Abraham sea para ponerlo en práctica hoy. No. Sino estoy hablando en el tiempo, ¿sí? El fin superior. ¿Cuál era el fin superior? Que tuviera un hijo. Bueno, Sara dijo, no puedo darle hijo, estoy seca, anda con Agar. Y Abraham lo comprendió de esa manera, ¿sí? El fin superior, el objetivo superior. Se adelantaron, etcétera. Quisieron hacerlo en sus fuerzas, no esperaron a la promesa del Eterno. Eso es otra cosa. Pero ellos pensaron en el fin superior. Y eso es lo bonito, eso es lo que hay que rescatar. Amén. Porque cuando uno comprende que ese fin superior era lo primero, entonces nosotros podemos hoy entender por qué Sara tomó esa decisión. Y no juzgarla, me refiero. No señalarla. Bueno, pero ¿cómo se le ocurre a Sara darle a la esclava? El fin superior. Oye, y Abraham no se quedó atrás, ¿no? Se fue calladito. El fin superior. Lo que pasa es que nosotros leemos como si fuéramos nosotros el personaje. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces no somos entendidos. No estamos entendiendo el mensaje. Los que estamos pelados somos nosotros. Ellos, estoy seguro que nuestros patriarcas no faltaron. Lo que pasa es que nosotros lo vemos por nuestro ego, ¿sí? Las damas dicen de pronto, y yo no le voy a dar ninguna mujer aunque a mí, no, ¿qué es eso? ¿Sí? Se separan del fin superior. Insisto, no estoy diciendo que se aplique en este tiempo, no estoy hablando que se aplique en este tiempo, no me malinterpreten. El fin superior, muchas veces hacemos juicios y nos deslastramos del fin superior y evaluamos los relatos, la historia de la palabra según el ego. ¿Y por qué él hizo esto? Yo no haría esto. Mire, creo que lo hubiésemos hecho peor si fuese así. Mira, ¿cuál es el castigo más grande? Si se puede decir, no lo sé, pero quiero graficar un poco. ¿Cuál será el castigo más grande de Adán? Que cometió una sola falta y todos se lo recordamos. Como que si nosotros fuéramos superiores a ellos. ¿Cómo se le ocurre a Adán haber hecho? ¿Cómo se le ocurre a Eva haber hecho eso? Ya estamos haciendo juicio. ¿Sí? Entonces, oye, imagínense, pongámonos en los zapatos de Adán, que anhelo locamente el día que esté en el Olanjabá conocerlo. Obviamente, aparte de Yeshua y a Hashem y todo, pero Hashem primeramente, pero es que Adán, todos los patriarcas, amados, todos nuestros ancestros, tienen que ser dignos de admiración. Nosotros a veces hacemos la shohará de nuestros patriarcas. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que defenderlo, no justificarlo, sino entender. Es que ellos actuaron por el fin superior. Wow, Hashem, perdóname, ya. No lo juzgo más. Entiendo que actuaron por el fin superior.
Ellos sí están conectados y yo soy el que no estoy conectado. Es diferente. ¿Será que Abraham llevó a Isaac al sacrificio porque él quería o por el fin superior? Obediencia. Fin superior, el Eterno va a hacer algo, yo lo voy a llevar. Fin superior. ¿Qué le demostró el Eterno? Que está conectado con el fin superior. Está conectado. Él me va a obedecer en todo. Fíjense, como les decía, no solamente hablamos de la vida, hablamos también de la muerte. Entonces, pasa que Sara murió. ¿Se dieron cuenta los que leyeron en qué momento Sara murió? O sea, cuando Abraham regresó, no le dio chance de verla. No tuvo oportunidad de verla. No tuvo oportunidad de explicarle los milagros que hizo Hashem. Porque realmente hizo milagros, sabemos, ¿no? El Eterno proveyó sacrificio para él, ¿verdad? En sustitución de Isaac. Hizo milagros. Entonces, oye, Abraham llega y Sara murió. Pero volvemos o vamos al punto que era la muerte. Muerte, se acabó la vida de Sara. Hasta aquí llegó la historia. ¿Qué será la muerte? ¿Qué piensan que puede hacer la muerte? Porque fíjense algo. Y esto tiene que ver con el tener hijos, que está todo relacionado. ¿Qué es el tener hijos? Desde el punto de vista del ego, a veces decimos, es que yo quiero tener descendencia. Yo quiero tener descendencia, ¿sí? Y analizamos al ser humano a nivel general. ¿Cuántas personas anhelan tener hijos y nunca los criaron? Era como una competencia. Entonces una mujer dice, no, pero es que mi hermana tiene 9, yo voy a tener 10. Y mi hermano tiene 5, yo voy a tener 6. ¿Es una competencia tener hijos? No, ¿verdad? ¿Para qué el Eterno nos permitió o nos mandó multiplicarnos? Para poblar la tierra así bonito, porque es que somos tan bonitos, para que hayan bastante de nosotros bonitos por todos lados. Y para que la Torah se mantenga por siempre. De generación en generación. Evidentemente, como dice mi hermano, bueno, siempre va a tener siervos, ¿no? Siempre va a tener quien le sirva. Si la Torah de generación en generación se mantiene, porque ese es el fin, que se mantenga siempre el legado. Por eso es que él siempre dice, y esto lo harás de generación en generación. Enséñalo a tus hijos. Cuando cuando al levantarte, ¿sí? Cuando estés en el camino, le dices, todo siempre lo compartes con tus hijos, porque tus hijos entonces después se lo enseñarán a sus hijos. Y resulta que pasa algo interesante con las matriarcas, con algunas de las matriarcas. Y le pasó a Sara. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Podía o no podía tener hijos? No podía. Qué extraño. Qué extraño. Una mujer elegida por el Eterno y no puede tener hijos. Pareciera que es que ese hijo tenía que nacer cuando el Eterno lo había previsto. Y en la voluntad de Hashem, más no en las fuerzas de hombres. ¿Sí? No cuando yo quiera. Es que yo quiero tener hijos, yo quiero tenerlos, yo quiero tener ya. No sé. Entonces el esposo le dice a la esposa, o la esposa le dice al esposo, yo quiero tener. Y le preguntaron a Hashem si era la voluntad. ¿Y qué es tener hijos? Volvemos a preguntarlo. Tener hijos es que tu nombre va quedando en la memoria de generación en generación. No sé si recuerdan pasajes donde dicen, por amor a tu padre. Esto lo prometí, lo voy a hacer por amor a tu padre.
hace recordatorios, el Eterno, cuando ve a alguien y dice, oye, mira, inclusive a nosotros como pueblo, ¿cuántas veces nos dijo, es que no te voy a destruir por amor a tus padres, que hicieron lo correcto? ¿Me siguen? Amén. Y dice, entonces, los hijos es como el hacer memoria de uno. Por ejemplo, en el caso de Yitzhak, no sé si han leído esta parte donde eran tan idénticos que los confundían. Ver a Yitzhak era ver al papá. ¿Ok? Entonces, imagínense que pasan 2000 años. 2000 años y nosotros tenemos descendencia. Cuando el Eterno ve esa descendencia que quizás esté descarriada, el Eterno, por amor a nosotros, que lo elegimos, que decidimos ser un día sus hijos, sus seguidores, su pueblo, Él le puede decir a esa descendencia, por amor a tu padre, amén, te he rescatado. ¿Me siguen? Amén. Eso es lo bonito. Entonces el hijo es mantener la Torá en el tiempo y mantener la memoria de nosotros. Amén. Hay unos hermanos, como dicen de otro pueblo, que dicen, cuando fallece alguien, citan un pasaje de Malaquías, que dice que el Eterno haga memoria de ti, del difunto. Porque ¿qué pasa? Que a veces una persona fallece hoy y pareciera que fue olvidada. A las 2 semanas ya nadie se acuerda de ella. Eso es morir. Cuando ya nadie se acuerda de ti. Y peor aún, no las personas solamente, que el Eterno se olvide de uno. Entonces, cuando una persona deja un legado, cuando una persona ha servido al Señor, cuando una persona ha trabajado, ¿verdad?, para Él, entonces siempre se le recuerda. Y a lo mejor se le dice, Jesús, oye, igualito a tu abuelo, ¿vale? Que un hombre dedicado al Eterno. La pregunta es, ¿el abuelo Jesús está vivo o está muerto? Está vivo, aunque físicamente haya partido, porque se le está recordando. Y el Eterno de esa misma manera hace con nosotros. Oye, mira, el hermano Abraham igualito a su bisabuelo, igualito. Nada más cuando él dice igualito, el Eterno ya lo recuerda las obras de su antepasado. Y puede que hasta, oye, no, qué decir, una bendición adicional ahí. Porque el Eterno lo que hizo fue recordar a nuestros antepasados. De igual manera, nosotros ¿qué debemos hacer? Guiar a nuestros hijos, a los jóvenes en la Torá, para que cuando ellos sean adultos no se aparten de ella. Amén. Y ellos continúen con el legado. Amén. Y el Eterno siempre haga memoria de ellos. Entonces, de eso se trata la vida y la muerte. Ahora sí podemos tener como un bosquejo mejor cuando digamos o hablemos en la Torá sobre la vida, que es la vida, el servicio al Eterno. Amén. ¿Sí? No el usar el tiempo para lo que yo quiera. Es que los años que me ha dado el Eterno, el tiempo que me ha dado el Eterno, yo esté 24 horas sirviéndole. Amén. 24 horas, amado. No hay descanso. Si nosotros comprendemos eso, que estamos en un empleo, le estamos sirviendo al Eterno, entonces nosotros de hoy en adelante deberíamos perder menos el tiempo. No sé si lo dije bien, porque inevitablemente nos va a costar, pero vamos a procurar perder menos el tiempo, ¿sí? Vamos a procurar usar nuestras palabras para edificación, para el servicio del Eterno, y menos para palabras cualquiera, pues, ¿no? A veces no se refiere a que nosotros estemos por ahí diciendo cosas feas, groserías, no se refiere a que
a veces estamos hablando cosas que no colaboran al servicio del Eterno, ¿sí? No lo sé, cualquier cosa. ¿Qué pasó en la novela de ayer? ¿Quién ganó ayer? El Barça o el Real Madrid. ¿Sí? ¿Sirve de algo eso al servicio del Eterno? ¿No? Preguntas como, ¿y qué pasó con el hermano que no vino hoy? ¿Lo has llamado? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Ahí le estamos sirviendo al Señor. ¿Y qué le pasó porque no vino? ¿Y alguien lo llamó? ¿Y alguien lo visitó? ¿Sí me siguen? ¿Es diferente o no es diferente? Es diferente, ese servicio. No solamente preguntar, después vamos a la acción, ¿no? Bueno, no sé, al salir de aquí todos vamos y visitamos al hermano tal que, bueno, no vino hoy, o a los hermanos. ¿Qué les pasó? El servicio al Eterno. Entonces, estamos llamados para que desde que nacemos le estemos sirviendo al Eterno, sin variación. No, es que hoy no me provoca. Hoy le sirvo al Eterno, mañana no le sirvo al Eterno, porque estoy cansado. Hermanos, hay que arreglar la platabanda de acá de la Quejilá. Mañana hay que cargar 100 sacos de cemento. ¿Quién puede? Sí, están los que tienen el trabajo, tienen un horario, tienen los que no pueden, los que están herniados, los que estamos herniados, los que están... Pero, si entendemos el fin superior, vamos a buscar una solución para aportar. ¿Me siguen? No es que, ay, mañana carga cemento. Fíjense la actitud. ¿Me siguen? El semblante. No solo el mío, eso nos puede pasar a todos. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Caín cuando llevó la ofrenda? El Eterno le dijo, ¿por qué cambió tu semblante? Eso es algo, esa fue su reacción, le cambió el semblante. ¿Cuántas veces nosotros cuando somos llamados al servicio del Eterno, el semblante nos cambia? Ay, pero yo hoy es los sábados. Mañana reunión otra vez el domingo. ¿Será que la Rebe no descansa? Todos los domingos. Suena chistoso. Ejercicio a partir de ahorita. No son ustedes. No somos nosotros. Digan, no somos nosotros. Ese pensamiento no es de nosotros. Ese pensamiento no es de Hachén. Es de nuestra inclinación al mal. Entonces, cuando venga, Señor, me duele, me fastidia, no sé, me incomoda, pero yo te voy a servir y no sé cómo te voy a servir. Mañana tengo un compromiso, pero no sé, les mando un botellón de agua a la Rebe para que lo tengan ahí, para que compartan. Siempre la disposición de servir al Eterno. Siempre. Y fíjense qué importante. Aquí vamos a ver lo que sucedió con alguien que a lo mejor es el que menos, a lo mejor le pasamos un poquito por encima en estos relatos de esta paracha, pero Eleazar. Eleazar era un soldado. Aparte que Abraham lo crió como hijo, o sea, no era cualquiera. De hecho, acuérdense que él pensó que ese era el que iba a heredar. O sea, que no era un siervo cualquiera, era casi un hijo, pues. La actitud de Eleazar: vas y me buscas una esposa para mi hijo. En ningún momento, y eso es importante, en ningún momento dice, búscala tú. ¿Y por qué tengo que ser yo? No, porque es que pudiese haber pasado, porque fíjense cuál fue la actitud en la parábola del hijo pródigo.
No se crean que es algo agarrado por los cabellos. ¿Cuál fue la actitud del hijo que se quedó? Ah, no, pero este que se llevó la herencia, hizo desastre, y entonces no, tú le haces una fiesta y yo. ¿Le reclamó o no reclamó? ¿Salió malcriado o no malcriado? Esa fue su reacción. ¿Cómo es posible? Pero él no vio que él siempre había estado con el papá, y eso es un privilegio. Y todo lo del papá era de él. Él pudo haber hecho uso de todo eso, ¿sí? Entonces fíjense la reacción. Eleazar tuvo una buena actitud, ¿sí? Y lo más maravilloso que Eleazar, Hashem bendice a Eleazar. Porque no solamente lo encamina por ser el siervo de Abraham, que ya era bastante, ¿no? O sea, ya él iba con los méritos de Abraham. Y cuando se consigue, ¿verdad?, a la doncella, dice, bueno, y habían unas doncellas, y puso los camellos. Dato que me enseñaron por ahí a alguien que amo mucho, que no lo había visto. ¿Ustedes saben cuántos litros de agua toman los camellos? Yo ni me había detenido a pensar eso. 100 litros. Él se llevó, no sé si se acuerdan, lo leímos, creo que lo leyó Esteban, 10 camellos. Y Eleazar había dicho, bueno, a la que yo le diga, dame de beber, como que esa sea la esposa de mi amo Isaac, ¿sí? Y él le dice a la doncella rica, dame de beber. Y resulta que la actitud de Rivka también es digna de alabar. Claro, bebe y te daré de beber a tus camellos hasta que sacien. Lo dicen, búsquenlo. Hasta que sacien. Y después les doy así como que bueno, para que se lleven el camino. Hermanos, ahí dice que sacó para los camellos. ¿Cuántos litros de agua sacó? Más, porque le dio a Eleazar y a los siervos. Más de 1000 litros. Sin quejarse. Hoy por hoy, sean sinceros de corazón. Pónganse en los zapatos de Rivka. Y llega alguien que no conozco. Pero es que somos hijos de Hashem, ¿no? Nosotros somos bonitos siempre, hijos de Hashem, ¿no? Bellos. Pero llega alguien desconocido y le ponemos mala cara. Así como que, ¿de dónde salió esta persona? Imagínense, llega esa persona y le dice, dame de beber. Pues no te compraste tu agua. Ahí está el pozo. Ahí está el pozo. Por lo menos la más agradable le dice, ay, disculpa, estoy ocupada, pero ahí está el pozo. Porque dice, no, sí, 1000 litros, no, está bien. No. Y a los camellos de paso, si están así, a él puede que le traiga una jarrita con agua, pero a los camellos, imagínense usted. Ay, no me van a decir que hay alguien aquí que le hubiese dado el agua de Eleazar y los 1000 litros a los camellos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y autoevaluar esa actitud que tenemos. Pero Rivka no lo hizo. O sea, no tuvo esa mala actitud, todo lo contrario. Lo atendió. Entonces, Eleazar dijo, bueno, Hashem me bendijo, porque él lo toma como personal. Porque Eleazar entiende el fin superior. Eleazar se contenta porque consiguió esposa para Isaac. Eleazar pudo haber dicho, no quiero entrar en detalles, pero por ahí en el Midrash dice algo que es interesante, pero Eleazar pudo haber dicho, para mi amo Isaac, la conseguí para mí.
Llévenle una carta ahí a mi amo Abraham y díganle que me quedo, que no conseguí a nadie. Pero Eleazar era entendido en el fin superior. Amén. Y se contentó por otro. Consiguió una esposa perfecta para su amo. Amén. ¡Qué maravilla! La actitud de Eleazar, la actitud de Ribca. ¡Wow! ¡Qué espectacular es poder ver y de paso saber que nosotros estamos llamados a tener esas actitudes? Siempre. Amén. No un día sí ni un día no. Entonces, tenemos desde un principio cómo podemos evaluar las actitudes de Abraham, de Sara, de Eleazar, de Ribca. Y ahora podemos evaluar también, en medio de esa dificultad, cuando muere Sara, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Yitzhak? ¿Quién lo sabe? ¿Qué estaba haciendo Yitzhak cuando la iban ya prácticamente, en el momento que murió, días más, días menos, el mismo día, pero lo que relata es que Yitzhak estaba estudiando Torah. Porque se había ido ya de este plano alguien que compartía la luz del Creador. Al haber ese faltante, que era su madre, Yitzhak dice, yo tengo que balancear esa luz que falta. Y mi trabajo para Hashem es seguir estudiando Torah para dar a conocer la luz del Creador. ¿Me siguen? La actitud de Yitzhak no fue, ay, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué te la llevaste? Ustedes no se han dado cuenta que cuando fallece alguien, la forma en que nosotros hablamos es de nosotros mismos. Ya no voy a poder compartir con esa persona. Estamos hablando de nosotros, siempre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ya no voy a poder comer la comida que me preparaba. Ya no voy a poder visitarla. Ya no voy. Siempre estamos hablando de nosotros. Y la persona a lo mejor está en una situación delicada de salud, que sabemos que si es la voluntad del Eterno era que falleciera, pero nosotros eso no lo vemos, sino que nos lamentamos que ya no está esa persona para compartir con ella, a grandes rasgos. ¿Sí? Es decir, que estamos viéndonos a nosotros mismos y no estamos viendo la voluntad de Hashem. Es lo que hablamos hace ratico. ¿Qué es la muerte entonces? Es un periodo que se termina por la voluntad de Hashem, para un aprendizaje, para un fin, para dejar algo marcado. Entonces, Yitzhak, ¿qué hacía? Yitzhak estaba estudiando la Torah. ¿Ok? Entonces, quisiera voy a leer un salmo que me parece que de alguna otra manera nos sigue encaminando al mensaje principal o al mensaje que quiero dejar hoy. En el Salmo 139, del 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron los días que me fueron dados cuando no existía uno de ellos. Los días que me fueron dados. ¿Quién nos dio los días de vida?
Hashem. Son de Él. Nuestra vida es de Él. El tiempo es de Él. ¿Qué va a pasar cuando estemos en la presencia de Hashem y nos pida cuenta del tiempo que nos dio? ¿Sabes? Como en el trabajo. 8 horas de trabajo, un empleo común. Para nosotros le servimos 24. Esta persona vivió 80 años por 24 horas, tantos. ¿Cuántas horas o cuántos minutos me sirvió? ¿Sí? ¿Cuántos vio TikTok? ¿Cuántos vio Instagram? ¿Cuántos vio el deporte, el fútbol? ¿Cuánto habló mal de todo el mundo? ¿Cuánto no se autoevaluó para mejorar? ¿Cuánto no leyó la Torá? ¿O cuánto leyó la Torá? Igual el resultado es el mismo, ¿no? ¿Cuánto dejó de leer la Torá para mejorar, para cambiar en positivo, obviamente, ¿no? Sabemos, hermanos amados, una verdad. Creo que saben la verdad. Saben que estamos raspados, ¿verdad? No, en serio, en serio. No hay otra respuesta. Aquí por las propias fuerzas nadie está aprobado. Ninguno estamos aprobados. Sabemos por quién estamos aprobados. Gracias al Eterno que nos dio a nuestro Mashiach Yeshua, ¿cierto? Ahora, por cuanto tenemos a Mashiach, a nuestro Mashiach, ¿seguimos perdiendo el tiempo? ¿O ahora decimos, tengo un compromiso mayor? Porque no se trata de aprovechar la cola, de montarnos en el bus que lleva Mashiach, ¿no? Imagínense que llega con un bus de cualquier cantidad de puestos. Bueno, yo me monto ahí. Mashiach llega a Olam Jabá y yo voy ahí en el autobús. De igual manera nos van a preguntar. Sí, estás aquí ahora en la presencia, en mi presencia. El Eterno nos va a permitir estar en su presencia, pero nos va a preguntar. Y dice que nos va a dar paga según sean nuestras obras, ¿sí o no? Amén. Sean buenas o sean malas. O sea que el tema de ir a Olam Jabá no es el punto, porque gracias a nuestro Mashiach tenemos esa fe, esa esperanza, ¿cierto? Amén. Porque dice, a Yeshua le preguntaron, no recuerdo dónde está el pasaje ahorita, pero le preguntaron algo así como que, bueno, y entonces, ¿quién será salvo? Él dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿sí? Amén. O sea que la solución la tenemos, pero igual tenemos que dar cuenta. Y ese llamado, amados, a partir de hoy, es hacer, como leímos en el Brihadachá, en Mateo 5:48, dice, vosotros pues ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. ¿Es opcional o estamos llamados a ser así? Es que a veces se podrá o a veces no se podrá. No, aquí dice que estamos llamados, podemos serlo. Pero estamos engañados, estamos hipnotizados. Porque nosotros sabemos que podemos. Ojo, sabemos porque nada más y nada menos que Yeshua nos los dijo. Y también Hashem nos los dijo. Hay un escrito, sé perfecto, santo como yo soy santo. Sé perfecto como yo soy perfecto. Lo sabemos, podemos hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos dejamos llevar por el sistema del mundo. Bueno, es que estoy de reposo, un ejemplo. Una persona, vamos a seguir con el ejemplo del empleo. No, es que estoy de reposo. ¿Por qué? Bueno, porque me duele un pie, lo que sea. ¿Y qué estás haciendo mientras estás de reposo? Viendo el teléfono. Porque estoy de reposo. Ese es el reposo de hombres, ¿me explico?
Ese reposo doble cuando nosotros tenemos un empleo, que dice, bueno, Reni maneja, ¿sí? Y en estos días te dolía el pie, ¿verdad? Cuando te lesionaste. Estabas de reposo para algunas cosas. Entonces, ¿qué hago cuando estoy acostado en el reposo? Porque ahora tengo la tecnología que es como un cuchillo para matar o para hacer algo productivo. Entonces, estamos en el reposo, ¿no? Estamos de reposo en el empleo de Hachén. Podemos leer la Torah aquí. Y podemos estudiar aquí. Pero el vicio y la forma en que nos atrapa este señor es increíble. Yo creo que nadie aquí está exento. ¿Quién puede tener? A lo mejor todavía tiene un perolito. El que tenga un perolito, quédese con el perolito. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ni se preocupe. Llama, se comunica, recibe llamada, Baruch Hashem. Se está librando del Señor prácticamente. Amados, despertemos. Estamos llamados a ser como Abraham, como Sara, a ser diligentes como Eleazar, a tener la actitud de Ribca, a tener la actitud de Isaac. En medio, su mamá había muerto y estaba estudiando. ¿Para qué? Para hacer luz a su alrededor, a los que están a su alrededor. Y en este relato hay un personaje que cuando lo tuve que leer como 2 veces, y no le voy a hacer mucha promoción, pero lo voy a nombrar. Es que Labán era malo siempre, ¿vale? Cuando ustedes están leyendo, Eleazar está dando un discurso de qué fue lo que le sucedió. ¿Y quién es el que está respondiendo? Yo me confundí, de hecho. Labán, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo no sé qué más? Y Labán, y Labán es el hermano. Ahí tenía que hablar el papá, era Betuel. Betuel el que tenía que haberse sentado con Eleazar. Cuéntame. Mira que yo vengo a buscar esposa para mi amo y es de Ribca, de su hija, no sé qué más. Pero cuando Labán vio las riquezas que llegó Eleazar, se le pusieron los ojos y él fue el que empezó a interactuar con Eleazar. Dijo, nada, aquí saco algo de provecho. Y si leemos otros textos por allí que no quiero mencionar, no por malo, sino porque, bueno, algunos no están de acuerdo. Oye, sí, en efecto, Labán tenía mala actitud. Yo dije, nada más la tuvo cuando el tema de, ¿se acuerdan? Que lo vamos a leer posterior ahora. Cuando las hijas, cuando le dio Lea en vez de a Raquel, ¿no? No, desde ahorita Labán ya tenía una actitud de aprovechador. Esa es la palabra. Él dijo, aquí pesco en río revuelto, aquí algo hago. A mi hermana, ¿qué le importaba a él la hermana? Más allá de que fuera su hermana, me refiero. A él no le correspondía nada de eso. Las cosas que traía Eleazar, los presentes, tenían que ser para los padres de Ribca. ¿Sí? Porque eran los que tenía que agradarle. Mira, denme el visto bueno de su hija. Pero Labán estaba allí, mire, ¿y qué me toca a mí? Entonces, también está como la contraparte de lo que debemos ser. Vemos cómo fueron las actitudes de nuestros patriarcas, pero también tenemos que ver el ejemplo que por algo está allí de Labán. ¿Cuántas veces nos conseguimos a personas que son Labán en nuestras vidas? Por aprovecharse. Nosotros, por ejemplo, aquí en Villacón, nosotros tenemos que estar orando siempre para que al rabino y a la rebe se le alejen los Labán.
Claro. ¿Qué son los lavan? Los aprovechadores. Que llegan con carita de ovejitas y son lobos. Y ustedes lo han visto a lo largo de todos estos años, ¿verdad, Rebeca? ¿Ah? ¿Cuántas personas llegaron con caras de ovejitas y al tiempo se les cayó las caretas? Muchas. Y eso le ha causado dolor a ellos. Porque confiaron en ellos. Porque creyeron en la carita de oveja. Pero los Labán existen también hoy. Y hay que saber identificarlos. Y orar para que ni se acerquen a la congregación. Pero el punto principal, ese es como el accesorio. El punto principal que nos llevamos hoy no es ese, ¿verdad? Es que debemos estar conectados con el fin superior. Amén. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces todo empezó con Hashem. Él no cambia. Él, de hecho, hay un pasaje donde le dice a Jacob, prácticamente, palabra más, palabra menos, es que por cuanto yo no cambio, no te he destruido. Porque entonces si el Eterno un día cambiara y dijera, no cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Adonai no cambio, por eso, disculpen, aquí está, porque yo Adonai no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué fuerte, ¿verdad? Dice en Efesios 2:10, somos creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, reflejando una vida con propósito. Amén. Entendemos el fin superior, por ende tenemos una vida con propósito. ¿Y quién es el modelo perfecto de quienes debemos ser? Yeshua. Pero podemos empezar por una fase. Ejemplo. ¿Será que podemos tomar de Abraham la hospitalidad? Amén. Claro. Por eso están ellos allí de ejemplo. Porque la totalidad de la perfección es Yeshua. Amén. Pero cuando nosotros vamos leyendo la Torá, nos conseguimos con personajes y vamos tomando de ellos esa cualidad que resalta. Entonces, hay gente que no le gusta hospedar. En casa no entra nadie. Bueno, sabemos que no podemos meter a cualquiera. No malinterpreten. Pero tenemos que saber cuándo sí debemos. ¿Ok? Entonces, tenemos por aquí también en Filipenses. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver si logro leerlo aquí. Porque para mí vivir es el Mesías. Y el morir es ganancia. Rab Shaul también entendido lo que era la vida y la muerte. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré. ¿Qué palabra usó? Labor. Él entendía que era un siervo, que era un empleado de Hashem. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándolos a todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. Pablo decía, sí, yo prefiero partir ya. Pero hay una ganancia que es bella, al igual que estar en la presencia de Hashem, que es ayudar a elevar el pueblo. Amén. No de manera egoísta, sino ayudar a elevarnos juntos. Amén. Porque aquí no se trata, amados, de que, bueno,
Vamos a intentarlo. Y bueno, si se quedó Pedro Pérez, bueno. No, tenemos que preocupar por Pedro Pérez, que a lo mejor está fallando. Seamos todos uno y seamos llevados con el Eterno juntos. O estamos llamados a hacer, o creemos que eso va a ser individual. Sí, el juicio es individual. Pero en ese juicio nos van a preguntar, ¿por quién? Por el hermano. Y le vamos a responder como Caín, ¿es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es, pues sí. Cuando nos evalúen, cuando el Eterno nos evalúe, después individualmente, y nos dé nuestra paga por las cosas buenas y malas, puede que nos pregunte, ¿y qué pasó con Juancito? No sé. Yo un día lo dejé de ver la Keila y no pregunté más. ¿Sí? O eso no era mi responsabilidad. Oye, ¿seguro que le responderíamos así? Sí es nuestra responsabilidad. Pero se nos pasa. Entonces, continúa Pablo diciendo, mi presencia otra vez con vosotros, solamente que os compartís de una manera digna las buenas nuevas del Mesías, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente oiga acerca de ustedes, que está firme en el espíritu, unánimes combatiendo juntos por la fe. Bien sea que cuando esté con ustedes, decía a los filipenses, o sea, que cuando él estaba con ellos, ¿qué pasaba? Todos se comportaban derechitos. ¿Sí? Y en lo que Rabsaúl se iba, no, se va para ahorita, no sé, para Gálatas. Se no vuelve como en un año. Se quita la corbata y... Eso pasaba. De hecho, creo que es en Corintios un relato donde Rabsaúl está regañándolo. Y le dice, pero es que cuando estoy lejos de ustedes, me provoca como... Pero el amor era tanto que le tenía, que cuando llegaba a esa congregación le decía, es que realmente los amo, ustedes pueden, muchachos. Ustedes pueden, podemos juntos alcanzar la perfección del Mesías. Amén. Lo creemos. Amén. Acuérdense, a partir de hoy, entender que nuestro tiempo es de Hachén. Amén. Entonces fíjense, buscando en la Torá, el Midrash, el Talmud, opiniones de Rashi y otros, nos muestra visiones distintas y algunos coinciden en partes de la Parashá. Sin embargo, la relación de esta porción creo que es los días que nos fueron dados. La vida de Sara, un día se va a decir la vida de Renato, ¿sí? La vida de Johanán, la vida de Sara, ¿me siguen? La vida de Aarón, la vida de Yixá, la vida de Jesús, la vida de Rogi. Y ¿habremos usado nuestros días correctamente? ¿Le podremos dar cuentas de lo que nos dio Hachén? ¿Le podremos dar cuentas de manera perfecta? Mi deseo y mi oración hoy es que seamos entendidos de la Torá, el fin superior, la voluntad de Hachén, y no tengamos sombra de variación en todos los días que nos fueron dados. Que seamos como Ribca cuando atendió a Elazar, que seamos como Elazar en amor y obediencia a su amo y en el respeto que le tuvo a Ribca, ¿sí? Que seamos como Yixá, que estaba buscando a Hachén, el rostro de Hachén, cuando murió su madre.
y que podamos entender que vivir y morir tiene que ver siempre, el vivir tiene que ver con el fin superior e inclusive nuestro último aliento tiene que ver con el fin superior. Amén. Que nuestro último aliento sea con propósito. Amén. Amén. Shabbat shalom. Gracias a todos los que están conectados por mantenerse allí y les pedimos que, bueno, que compartan, que sigan allí buscando el rostro del Eterno, y saludos a todas nuestras congregaciones amadas. Shabbat shalom.